Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes. Sí, sí, se Buenas escucha. tardes. Bien, perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguno quiere contarme? ¿Comenzaron con las prácticas la semana pasada? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. ¿Alguno me quiere contar? ¿O no me escuchan o están todos muy tímidos? Confírmenme, por Yo tengo favor. una consulta, Hugo. Sí, se A escucha ver. bien. Perfecto, dale. No, me había surgido la duda en el ejercicio 2 del práctico, si cuando pregunta cuántos dígitos binarios son necesarios para expresar un número, lo que tengo que hacer también es convertirlo y después contarlos, o si hay alguna manera para saber la cantidad de dígitos. Es buena la pregunta, Tamara, ¿no es cierto? Es buena la pregunta, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Justo hoy vamos a definir un poquito eso, porque en realidad podrías, si querés, convertir el número a binario y contar cuántos dígitos tiene y ya sabrías, ¿sí? Pero hay un camino un poquito más rápido, ¿sí? Uno puede calcular hasta qué número se puede contar con una determinada cantidad de cifras, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Se lo vamos a tratar de deducir, ¿sí? Buenísimo. Vamos a repasar un poquito lo que vimos la vez pasada, así si tienen la oportunidad de preguntarme, se van a animar a hablar, ¿no? Porque son muy calladitos, son poquitos los que hablan. Pero bueno, me gustaría que me digan, que interrumpan, porque no hay problema en que lo hagan, ¿sí? Que me pregunten, ¿sí? A ver, acá en el chat, acá Luciano me dice que tiene algunas dudas. Y Tomás me dice que no le anda el micrófono. Bueno, si querés podés escribir igual, yo las leo de acá las dudas, Tomás. Y las otras las vamos a ir viendo. La que preguntó Tamara está muy buena, ¿sí? Bien, Luciano dice que lo mismo que Tamara, que hizo todos los pasajes y después contó. Muy bien. Es buena esa, es buena. Vamos a ver cómo es que se hace para saber cuántos dígitos necesitamos. Lo vamos a hacer hoy. Bueno, vamos a repasar primero, ¿sí? Vamos a repasar. Esperen que vamos a poner esto en un color más oscuro porque si no se ve. Ahí está. Muy bien. Bueno, lo que estamos viendo ahora es más que nada un repaso de matemáticas, ¿sí? Sé que algunos de ustedes por ahí no lo vieron nunca esto y bueno, y es la primera vez que lo ven, pero deberían haberlo visto ya alguna vez lo que es la conversión de base. La clase pasada habíamos hablado de que esto es importante, por lo menos entender de dónde viene, ¿sí? Porque las computadoras, por la limitación tecnológica que tienen, como estudiamos la vez pasada, que se manejan con la presencia o la ausencia de un potencial eléctrico, ¿sí? Electrónicamente hablando, solamente, digamos, pueden modelar dos estados, ¿sí? El estado de la presencia de ese potencial eléctrico o la ausencia de ese potencial eléctrico, lo que es lo mismo decir que ese potencial es cero, ¿sí? Cuando está en cero, tenemos un estado distinguible y cuando está con el potencial eléctrico presente es otro estado. De ahí viene la necesidad de decir, bueno, la información la tenemos que codificar de manera tal que se pueda representar con una combinación de variables que tengan dos estados posibles. Y si reducimos toda la información a números, cosa que es posible, entonces nos queda la tarea de decir, bueno, ¿cómo hacemos para representar un número de manera tal que se pueda codificar con una variación de dos estados? Eso lo vimos la clase pasada y de ahí llegamos al sistema binario. Por eso estamos practicando un poquito el sistema binario, para entender cómo funciona y para entender un poquito cómo cuentan las computadoras, ¿sí? Entonces repasamos de matemática lo que son las conversiones de base y comenzamos a entender este sistema binario, ¿no? Bueno, las fórmulas se las di la vez pasada, es fea la fórmula para leerla así. Lo que dice básicamente es que se toma la suma de infinitos, desde menos infinito hasta infinitos coeficientes,
¿sí? Y se multiplica el coeficiente por la base elevada al índice al momento en que estamos, ¿sí? Y eso se interpreta como lo vimos abajo, ¿sí? La cifra que está inmediatamente a la izquierda de la coma es el coeficiente a sub 0, es el coeficiente A para el índice 0, ¿está bien? Todos los números después, leyéndolos hacia la izquierda, ¿sí? Son los componentes que va subiendo de índice para el lado de los positivos. O sea, el 5 sería la sub 1, el 1 sería la sub 2, y el a sub 3 ahí vale 0, por eso ni se escribe, ¿sí? El a sub 4 vale 0, y de ahí hasta el infinito valen todos 0. ¿Ah? Si vamos para el otro lado de la coma, tenemos los coeficientes con índice negativo, el A-1, el A-2, el A-3. Acá el A-1 vale 2, el A-2 vale 0, y de ahí hasta el infinito, ¿sí? Valen todos 0, ¿sí? Entonces, de ahí es donde, digamos, se despliega la fórmula esta que vimos, y se dice, bueno, a ver, todos los que valen 0, como 0 por cualquier cosa 0, no cuentan, nos quedamos nada más que con los que valen distinto de 0. Entonces, desplegamos la formulita esta nada más que para estos 4 coeficientes. Y ahí nos queda, ¿sí? Que el coeficiente a sub 2 se multiplica por 10 al cuadrado, ¿sí? El coeficiente a sub 1 se multiplica por 10 a la 1, que es 10. El coeficiente a sub 0 se multiplica por 10 a la 0, que es 1. Todo número elevado a la 0 da 1, ¿sí? Y el coeficiente menos 1, ¿sí? Se multiplica por 10 a la menos 1, que es lo mismo que decir 1 sobre 10, que es lo mismo que decir 0,1. Así es como se puede leer un número. Esta es la forma matemática de leer un número. ¿Ah? En binario, ya habíamos visto la vez pasada, pasa lo mismo, pero en vez de utilizar como base el número 10, usamos toda la misma fórmula, pero en vez de usar como base el número 10, usamos como base el número 2. ¿Ah? Entonces, la cuenta en binario se hace igual que en decimal, nada más que la última cifra válida es 1 en vez de 9. ¿Ah? Y igual que en decimal, cuando la última cifra válida vuelve a 0, se incrementa la cifra siguiente. ¿Ah? Por eso, en decimal, después de 9 viene el 10. ¿Qué pasa con el 9? El 9 se vuelve 0. ¿Ah? Y lo que se incrementa es la cifra de la izquierda, que valía 0 hasta el 9, y pasa a valer 1 en el 10. ¿Sí? Cuando llegamos a 19 y pasamos a 20, pasa lo mismo de nuevo. La cifra de menor valor, la cifra de la unidad vuelve a 0 y la cifra de la decena se incrementa en 1. ¿Ah? Cuando llegamos a 99, ¿sí? La cifra de la unidad vuelve a 0, eso fuerza que se incremente la de la decena y también vuelve a 0, y por eso se incrementa ahora la de la centena y pasamos a 100. Esta misma lógica en binario funciona igual. Cuando pasamos de la cifra más alta de vuelta al 0, se incrementa la de al lado. ¿Ah? Es igual. Por eso es que pasamos de 0 a 1, y cuando el 1 vuelve a 0, incrementa en 1 a la que sigue, a la izquierda. Por eso pasamos a 1, 0. Después pasamos a 1, 1, y después pasamos a 1, 0, 0. ¿Ah? O sea, es lo mismo, pero con menos cifras. En el otro caso tenemos 10 cifras y en este caso tenemos 2 cifras. Y la cuenta da igual. Muy bien. Si analizamos un ejemplo un poquito más complicado, podemos tomar un número cualquiera y decir, bueno, vamos a tomar este número y lo vamos a pasar, ¿sí? De binario a su valor decimal. Que aplicamos la misma fórmula de hoy, la fórmula esa con los coeficientes. ¿Sí? Le llamamos a sub 0 a la cifra que está inmediatamente a la izquierda de la coma, y de ahí hacia la izquierda a sub 1, a sub 2, a sub 3, hacia la derecha a sub menos 1, a sub menos 2, a sub menos 3. ¿Ah? Así nos queda todos los coeficientes, y después, en vez de utilizar 10 a la 3, 10 a la 2, 10 a la 1, usamos 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1. De ahí nos queda que 1 por 2 a la 3, 8, ¿sí? 0 por 2 a la 2 es 0, 1 por 2 a la 1, ¿sí? Es 2, ¿está bien? 1 por 2 a la 0 es 1, y 1 por 2 a la menos 1, 0,5, y de ahí da la cuenta. Si ustedes siguieran contando por acá, llegarían al 11 y les daría el mismo número, ¿sí? 11,5 es con una cifra más, ¿sí? Muy bien. Otro ejemplito un poquito más complicado. Acá hay un ejemplito un poquito más complicado que tiene más cifras.
pero se puede ir pensando más rápido. Para no hacer todo ese despliegue que hicimos hoy, uno ya puede ir directamente diciendo, bueno, a ver, este vale 1, este vale 2, este vale 4, este vale 8, este vale 16, 32, 64, 128, 0,5, 0,25, ¿qué es 0,5? Es 2 a la menos 1 y 0,25 es 2 a la menos 2, ¿sí? ¿Está bien? Sería un cuarto, ¿está bien? Entonces, si ustedes lo suman directamente, los que valen 1, los que valen 0 no hace falta, obtienen el resultado más rápido. ¿Ah? Bien, vamos a la pregunta que me hicieron hoy. La pregunta es muy importante. ¿Hasta dónde podemos contar? ¿Sí? ¿Hasta dónde podemos contar? Yo no me acuerdo si lo pusimos el año pasado, me parece que no. Así que lo vamos a hacer ahora. Bien, ¿hasta dónde se puede contar? Bueno, vamos a ver un ejemplo en base 10 primero. Con 3 cifras. ¿Hasta dónde? Díganme ustedes. ¿Hasta dónde se puede contar con 3 cifras en base 10? ¿Cuál es el número más grande de 3 cifras que podemos representar? ¿111? En base 10, ¿eh? En base 10. Muy bien, acá ya me están contestando. ¿Sí? 999, dicen algunos, está muy bien, es verdad. ¿Cuál es el número más grande? En base 10, siempre. Base 2 vamos a ver después. ¿Ah? El número más grande es 999, muy bien, con 3 cifras. ¿Sí? El más grande, 999. ¿Y el más chico cuál es? ¿001 dice Luciano? No, hay uno más chico que ese. ¿Cuál es el número más chico que puedo representar? Muy bien, exactamente, Micaela. 000 es el más chico. Muy bien. ¿Cuántos hay en total? ¿Cuántas combinaciones? Desde 000 hasta 999. ¿Cuántas combinaciones tengo en total? Muy bien, Luciano, son 1000 combinaciones. ¿Por qué son 1000? Bueno, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta 999, más el 0. ¿Sí? Por eso son 1000 combinaciones. El 0 también cuenta. ¿Ah? Entonces, en total son 1000 combinaciones. Y fíjense qué interesante. 1000 es 10 elevado a la 3. ¿Ah? No es casualidad. ¿Sí? Lo que pasa es que ¿cuántas combinaciones tenemos? Tenemos todas las posibilidades de una cifra multiplicado por todas las posibilidades de la otra cifra multiplicado por todas las posibilidades de la otra cifra. ¿Sí? De ahí sale el 1000. ¿Ah? El 1000 viene de 10 a la 3. ¿Sí? Yo tengo 10 posibilidades para la primera, multiplicado por las 10 posibilidades para la segunda, multiplicado por las 10 posibilidades para la tercera cifra. ¿Ah? ¿Sí? De ahí sale que la combinación de las 3 cifras nos da 1000 posibilidades. Y esas 1000 posibilidades hacen que podamos contar desde 0 hasta 1000 menos 1. ¿Sí? Entonces, son 1000 combinaciones. Podemos contar desde 0 hasta 1000 menos 1, o sea, 999. ¿Sí? O sea que podemos contar, si lo pensamos mejor, son 10 a la 3 combinaciones y contamos hasta 10 a la 3 menos 1. ¿Ah? Si esto lo generalizamos, vamos a ver que ¿qué es el 10? El 10 es la base. El 3 es la cantidad de cifras que puse en el ejemplo. ¿Tá? ¿Sí? El 3 es
la cantidad de cifras que pusimos en el ejemplo. ¿Ah? Y si lo generalizamos, ¿a dónde llegamos? En general, podemos contar base elevado a la d combinaciones. Desde 0 hasta base elevado a la cantidad de cifras menos 1. ¿Ah? Fíjense, si yo les digo, a ver, en base 10 con 5 cifras, ¿sí? ¿Hasta dónde podemos contar? Bueno, es 10 a la 5, ¿sí? 10 a la 5 son 100.000, o sea que podemos contar desde 0 hasta 99.999. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entendió la idea? Sí. Sí. Bueno, apliquémoslo en binario. Entonces, en binario, con 5 cifras binarias, ¿cuántas combinaciones? ¿Cuántas combinaciones? ¿Hasta dónde podemos contar? A ver, ¿alguno hace la cuenta? 32 combinaciones. Muy bien, perfecto. Son 2 elevado a la 5 combinaciones. O sea, 32 combinaciones. Y entonces, ¿hasta dónde podemos contar? ¿Desde dónde hasta dónde podemos contar? Desde 0 hasta b a la d menos 1. O sea, desde 0 hasta... ¿Me escuchan, chicos? Vamos, fácil. Si ya sacaron que son 32 combinaciones, ¿sí? Desde 0 hasta 31, ¿sí? Ah, no sabía si estaba bien decir 31 también en el sistema binario. Ah, estabas, bueno, no tengan miedo de decir, ¿eh? Es 31. Lo que pasa es que en binario se expresa como 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? 5 unos. ¿Tá? O sea, el 0 es 0 en binario. ¿Sí? Nosotros le vamos a poner la B así. Eso indica que es binario, ¿sí? Es 0 en decimal también. Es 0 en decimal. ¿Tá? Y todos unos en binario, 31. ¿Ah? Hagan la cuenta. Fíjense, esto es 16 más 8 más 4 más 2 más 1. ¿Sí? 16 más 8, 24. ¿Sí? Más 4, 28. Más 2, 30. Más 1, 31. ¿Sí? Ahí les da, como lo vimos la vez pasada. ¿Sí? Y les da el 31. ¿Ah? Bien. Entonces de acá se puede sacar fácil. ¿Sí? Con una cifra tenemos 2 combinaciones. Con 2 cifras, 4 combinaciones. Con 3 cifras, 8 combinaciones. Con 4 cifras, 16 combinaciones. ¿Sí? Con 5 cifras, 32 combinaciones. Con 6 cifras, 64 combinaciones. Y así seguimos para adelante. 7 cifras, 128 combinaciones. 8, 256 combinaciones. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto ahora, ¿cuántas cifras se necesitan para contar hasta... vamos a decir, hasta 40.
¿Cuántas cifras necesitamos para contar hasta 40? 6. Claro, muy bien. Con 5 no nos alcanza. Entonces necesitamos 6. Muy bien, exactamente. Con 6 ya llegamos hasta 64 y nos sobra. ¿Está? Muy bien. Y está la regla general. La trampita acá es, ¿cuántas cifras se necesitan para contar hasta 64? Esa tiene trampa. ¿Cuántas cifras se necesitan para contar hasta 64? 7. Muy bien. ¿Por qué con 6 cifras no alcanza? Porque contaría hasta 63. Muy bien, perfecto. Si entendieron eso, entonces entendieron todo. ¿Sí? Con 6 cifras yo cuento desde 0 hasta 63, porque lo que tengo son 64 combinaciones, pero el 0 cuenta. Muy bien, así que la trampa ahí está en esa. Si yo les pregunto, ¿cuánto para contar hasta 256? Y con 8 no va a alcanzar, vamos a necesitar 9. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro? Sí. Sí. Ahora tenemos un mecanismo mejor para ver cuántas cifras necesitamos para alcanzar un valor determinado. ¿Sí? Fíjense que es fácil porque es 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Así pueden seguir. Yo llegué hasta 256, pero 9 es 512, 10 es 1024, ¿sí? 11 es 2048, 12 es 4096, ¿sí? 13 es 8172, 14 es 16.564, bebé. No. A ver, esperen que esa ya la voy a hacer porque ya es larga y no me la acuerdo. ¿Sí? 2 a la 16. 65.536, ahí está. 65.536 es a la 16. Y así pueden seguir. Cada bit que agregan multiplica por 2. Cada cifra binaria que agregan multiplica por 2. Entonces, cuanto más se alejan, cuentan espacios cada vez más grandes. ¿Sí? Es una progresión geométrica y eso es importante que lo vean. ¿Tá? Después hagan la cuenta con 32 bits, ¿hasta dónde se puede contar? Da como 4.000 millones, ¿sí? Y bueno, con 64 bits se puede contar un número tremendamente inmenso. ¿Tá? Buenas tardes. La clase la voy a dejar grabada después, así que para los que no pudieron entrar o tienen dificultades para conectarse, después tienen la posibilidad de verla grabada. Recuerden también ver la de la del año pasado, ¿sí? Porque ahí está completa la explicación, ¿sí? Yo acá normalmente voy haciendo un resumen, ¿sí? Así que recuerden mirar también la clase del año pasado. Muy bien. Perfecto. ¿Se entendió la idea? Eso el año pasado no lo había dicho. Y está muy bien que lo hayan preguntado. Muy bien. Bueno, perfecto. Gracias por el feedback. Luciano me dice que se entiende. Bueno, si alguien no entiende, me tiene que interrumpir, me tiene que decir, porque no me puedo dar cuenta. Cuando estábamos en las aulas, les veía las caras y me daba cuenta generalmente, pero acá no le veo la cara a nadie, así que no puedo saber. Me tienen que decir ustedes si no entienden algo. Siempre se puede volver a repasar, para eso estamos acá. Muy bien, vamos a ver ahora la técnica para ir al revés, para decir, tengo un número en decimal y yo quiero saber cómo lo representamos en binario. Tengo un número en decimal y quiero saber cómo lo pasamos a binario. Bueno, la técnica básicamente consiste en despejar los coeficientes, o sea, es la misma fórmula de hoy, pero lo que hacemos ahora es despejar los coeficientes. Para despejar los coeficientes lo que vamos a hacer es dividir sucesivamente por la base. Como coeficiente es la base elevada a una potencia, si dividimos sucesivamente estamos haciendo lo inverso, ¿sí? Estamos diciendo, bueno, a ver, el primer coeficiente sale de la primera división por 2, el segundo coeficiente sale de la segunda división por 2. Si yo divido por 2 y vuelvo a dividir por 2, en realidad estoy dividiendo por 4, ¿sí? Está bien que es 2 a la 2. Si yo divido 3 veces por 2, estoy dividiendo por 8, que es lo mismo que 2 a la 3, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, se despejan los coeficientes directamente. ¿Cómo? Hacemos divisiones sucesivas. Hago el 45, lo divido por 2,
¿sí? Y me guardo el resto. ¿Ah? Después vuelvo a dividir por 2, me guardo el resto, vuelvo a dividir por 2, así hasta que llego a 1. Llega un momento en que si sigo achicando, llego hasta el 1. ¿Sí? Y cuando llegué hasta el 1, tengo el número representado en los restos, leyéndolo siempre de abajo hacia arriba. ¿Sí? O sea, el número más grande es obviamente lo tan lejos que llegamos a dividir nos da el número más grande. ¿Está bien? Así que esto se lee de abajo hacia arriba. 1, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Una puntería impresionante para invocarle un capicúa, ¿sí? Pero fíjense y no se pierdan en este concepto de que se lee de abajo hacia arriba, ¿sí? Nunca de arriba hacia abajo. ¿Está? Entonces esta es la forma que tenemos de convertir un número de decimal a binario. Fíjense que si lo probamos después, tenemos el mismo número de vuelta. ¿Ah? ¿Se entendió esto, no? ¿Quieren hacer otro ejemplo? ¿O se entiende? Díganme ustedes. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, perfecto. Perfecto, muy bien. ¿Qué hacemos con la parte fraccionaria? Bueno, con la parte fraccionaria se hace lo mismo, pero en vez de dividir, tenemos que multiplicar, ¿sí? Porque los coeficientes ahí son negativos, ¿sí? O sea, las bases, los índices son negativos. Entonces, para acercarnos a la unidad, tenemos que multiplicar en vez de dividir, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la parte fraccionaria y multiplicarla por 2 en este caso. ¿Ah? Entonces, cuando la multiplico, una vez que llego al entero, ¿sí? Me lo guardo y sigo con la parte fraccionaria. ¿Ah? O sea, acá, por ejemplo, 0,625 por 2 me da 1,25. El 1 me lo guardo, ¿sí? Y sigo con 0,25. 0,25 por 2 es 0,5. Y 0,5 por 2 me da 1. ¿Sí? Una vez que llegué acá, no tiene sentido seguir. ¿Por qué? Porque 0 por cualquier cosa da 0. ¿Sí? Acá corté. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se lee acá? Acá se lee de arriba hacia abajo. O sea que esto sería 1, 0, 1, la parte fraccionaria. ¿Ah? Yo tengo una pregunta, Hugo. Dale, contame, Tamara. Contame. En la parte fraccionaria, siempre continuamos con la multiplicación hasta que se llega al 0 en la parte decimal, digamos, o hasta que se repite el ciclo, por más que nos lleven muchas multiplicaciones. Claro, muy bien, es buena la pregunta. Acá en binario pasa lo mismo que en decimal. Quizás son demasiadas cifras y en algún momento hay que detenerse, ¿sí? ¿Qué hacen ustedes con los números en decimal? Normalmente los redondean, ponen 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales, ¿está? ¿No es cierto? Acá pasa lo mismo. Acá también se puede redondear el número. Lo que tienen que tener mucho cuidado es que la cantidad de información que tiene una cifra decimal es muchísimo más que la cantidad de información que tiene una cifra binaria. O sea que si ustedes me redondean en el segundo dígito en binario, están perdiendo muchísima información, están cometiendo mucho error. ¿Ah? Para que se hagan una idea, a ver, contame. No, porque por ejemplo en el práctico ahora no tengo, ahora busco qué número era, creo que era 800 y pico, 900 y pico, que daban muchos dígitos binarios. Entonces yo igual los anoté todos hasta que noté que se volvía a repetir el ciclo. Pero me quedaron creo que 24 dígitos binarios. Perfecto. Bueno, hiciste un gran trabajo ahí, ¿sí? Pero es cierto. Eventualmente se va a repetir el ciclo. O sea, eventualmente vas a volver a ver otro número que ya viste antes. Ahí cortás, porque no tiene sentido repetir. Está muy bien lo que decís vos, Tamara, ¿sí? Si vos empezaste, no sé, con 0,14, empezás a hacer cuentas, y en un momento te encontrás con 0,14 de vuelta, eso quiere decir que dio toda la vuelta, es un número periódico y ya cortás ahí. ¿Sí? Lo indicás. Fue con el 0,43. Claro, claro. Y bueno, puede pasar eso que decís vos, Tamara, puede pasar. Y lo que yo les sugiero acá es una de tres. La 1 es que lleguen a 0, como me pasó a mí acá. Que esa es tener que tener mucha suerte. Hay muy pocos números que dan justo. Ven que cierran justo en 0 en algún momento. ¿Ah? La otra más común es que pase lo que dijo Tamara, que se repita el ciclo. Donde se repite el ciclo también cortan y ya está, es periódico. Y la tercera es, me cansé de hacer cuentas y paro. ¿Sí? Igual que en decimal, uno dice, bueno, ¿qué precisión necesito? ¿Sí? Pero háganse una idea de lo siguiente, más o menos una cifra en decimal
Son 4 cifras en binario. O sea que si ustedes quisieran una precisión de 1 en 100, ¿sí? Necesitan 7 u 8 cifras en binario. O sea, lo mismo que 2 decimales, decimal, serían 7 a 8 cifras fraccionarias en binario. ¿Está bien? Para que se hagan una idea. O sea, tengan cuidado si van a cortar, no cortar demasiado pronto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Porque puede pasar. Perfecto. Si yo les tiro el número pi, por ejemplo, y les digo conviértanlo a binario, ese no van a encontrar nunca un ciclo. Es un número irracional, no tiene ciclos. ¿Sí? El número pi o el número e, ¿sí? Son números que son números irracionales, son números que no tienen un periodo de decimales. ¿Sí? Y en binario tampoco lo tienen. Hay unas propiedades matemáticas muy interesantes que dicen que un número que es exacto, que tiene una cantidad exacta de decimales en una base, podría ser periódico en otra base. ¿Está bien? Pero un número que es irracional en una base es irracional en todas las bases enteras. ¿Sí? O sea que el número pi, si ustedes representan el número pi en binario, es irracional igual que en decimal. ¿Sí? O sea que tiene infinitas combinaciones de unos y ceros sin repetir nunca el patrón. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Bien hasta acá? Bárbaro. Muy bien, gracias chicos por el feedback. Avanzamos entonces, ¿sí? Bueno, nosotros para el trabajo, para no confundirnos, ¿sí? ¿Está bien? Para no confundirnos, vamos a usar esta nomenclatura que les mostré hoy, ¿sí? Si yo les escribo 101, por ejemplo, podría ser 101 en decimal o 101 binario, ¿sí? Que equivale a 5 en decimal. No se dice 101 si es una cifra binaria, no se dice 101, se dice 101, ¿sí? Porque 101 hace referencia al sistema decimal. ¿Y cómo lo escribimos? Lo escribimos agregándole el paréntesis y la letra B o el paréntesis y el número 2. ¿Sí? Es lo mismo, cualquiera de las dos opciones es válida. Para decir que es un número en base 2 o en base binaria. ¿Sí? 101 se dice si es binario, si es octal o si es cualquier otra base que no sea decimal, no se dice 101. ¿Sí? ¿Está bien? Hoy preguntaron, creo que fue Tamara que preguntó, si está bien dicho decir, contar hasta 31 en binario. No está mal dicho, ¿sí? Porque cuando vos decís 31 implícitamente estás haciendo referencia al número en decimal y te estás refiriendo a su equivalente en binario, ¿sí? Si yo dijera, ¿puedo contar hasta 31 en binario? La respuesta es sí, está bien dicho y sí. Pero ¿cómo se representa el 31 en binario? Bueno, 31 en binario son 5 unos, ¿sí? Es 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, no está mal dicho contar hasta 31. Lo que está mal dicho es que el 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? No es 11.101. 11.111 no es 11.111. Es 1, 1, 1, 1, 1 binario. Eso es lo correcto. Bueno, esta técnica que acabamos de aprender se puede utilizar no solamente para la base 2, o sea, la técnica para convertir de decimal a otra base funciona con cualquier base y no solamente con la base binaria. Y la técnica para convertir de cualquier base a decimal también funciona con cualquier base. Esto es otra cosa importante que ya les tiene que quedar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en informática? Bueno, este tema del binario en informática está genial para las máquinas, pero a los seres humanos se nos complica un montón escribir, copiar, anotar, recordar, ¿sí? Números en binario. ¿Sí? Si yo les pido que ustedes se acuerden de un número grande en binario, lo más probable es que fallen, ¿sí? Que no puedan recordarlo fácilmente. Porque nuestra memoria no está preparada para esos números. ¿Sí? Esos números son para las máquinas, no para la gente. ¿Sí? Entonces, ese número a nosotros nos cuesta mucho recordarlo. Número en binario es complicado. ¿Sí? Entonces, por esa razón,
la misma gente que trabaja en informática utiliza otras bases más grandes, ¿sí? Para escribir los números, pero con la condición de que esas bases sean fáciles de pasar a binario. ¿Ah? Entonces, ¿qué bases se utilizan habitualmente? Se utilizan dos bases en informática, además de la binaria, que son la base octal, o sea, la base 8, y la base hexadecimal, o sea, la base 16. ¿Sí? Son las dos bases que se utilizan mucho en informática. No para las máquinas, más para la gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más fácil de recordar un número en octal o un número en hexadecimal que un número en binario. ¿Sí? ¿Y por qué estas bases? Porque estas bases tienen una ventaja muy importante y es que se pueden convertir por agrupamientos. Ustedes lo van a practicar. ¿Ah? O sea, estas bases, para pasarlas a decimal o para venir de decimal hacia estas bases es lo mismo que con la binaria, nada más que en vez de multiplicar por 2 elevado a la tanto, van a multiplicar por 8 elevado a la tanto o por 16 elevado a la tanto. Y cuando hacen las divisiones sucesivas, van a hacer la división sucesiva por 8 o van a hacer la división sucesiva por 16. ¿Ah? Bueno, pues yo les hice un ejemplo en la clase de eso. ¿Ah? Fíjense, acá el 3-4 octal. Ojo, no digan 34, está mal. 3-4 octal. Fíjense que en la base octal se usa desde el 0 hasta el 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, hasta 2, 7, después 3, 0, ¿sí? Después de 3, 7 viene 4, 0, ¿sí? Después de 4, 7 viene 5, 0, después de 5, 7 viene 6, 0, después de 6, 7 viene 7, 7, y después de 7, 7 viene 1, 0, 0, ¿sí? O sea, fíjense que es la misma lógica. Nada más que la ruedita, en vez de llegar hasta 9, llega hasta 7. En binario llegaba hasta 1, en octal llega hasta 7. ¿Ah? Y toda la misma lógica es igual. ¿Ah? Y la conversión también es igual. ¿Sí? O sea, se hace 3 por 8 a la 1 más 4 por 8 a la 0. 8 a la 0 da 1. ¿Sí? 3 por 8, 24. ¿Sí? Entonces el 3-4 octal nos da 28 en decimal. ¿Sí? Bueno, si yo quisiera, por divisiones sucesivas, puedo tomar el 28 y calcular de vuelta que me da 3-4, ¿sí? Fíjense que 28 dividido 8, ¿sí? ¿Cuánto me da? 3 por 8, 24, ¿sí? O sea que nos da 3 y sobran 4. ¿Ah? Entonces, de ahí tienen que, con la división sucesiva, podrían volver, ¿sí? Del 28 al 3-4. ¿Ah? Pero acá el punto, o lo importante, o lo valioso, es que para pasar directamente del 3-4 octal al binario hay un camino rápido, ¿sí? Que esto es lo importante. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se puede convertir por agrupamiento. ¿A qué se debe que se pueda convertir por agrupamiento? A que 8 es una potencia de 2. ¿Sí? 8 es 2 a la 3. Entonces, una cifra octal equivale exactamente a 3 cifras binarias. Exactamente a 3 cifras binarias. Lo cual significa que podemos convertir cada cifra octal en sus 3 cifras binarias. ¿Ah? Y eso se llama conversión por agrupamiento. ¿Ah? Y se hace directamente y es muy rápido. Tanto para un ser humano como para una máquina es muy fácil pasar directamente de octal a binario o de binario a octal. ¿Sí? Fíjense, yo acá les decía que lo podríamos pasar a decimal y después a binario, ¿sí? Usando divisiones sucesivas, pero es largo y complicado de gusto. ¿Sí? Es más fácil pasar por agrupamiento. ¿Ah? Fíjense, acá les puse el ejemplito. ¿Sí? El 3 es 011 en binario, el 4 es 100 en binario. ¿Ah? Fíjense que es muy fácil, se tienen que acordar desde el 0 hasta el 7, ¿sí? Que desde el 0 hasta el 111 en binario. ¿Ah? Entonces el 3 es 011, el 4 es 100, entonces ya directamente poniéndolos juntos sale el resultado. ¿Sí? 11100, ¿sí? Es 28 en decimal o 3-4 en octal. ¿Ah? Fíjense, acá les hice un ejemplo mucho más largo. ¿Ah? Ni siquiera me preocupé por convertirlo en decimal, simplemente lo repartí,
¿Está bien? Para convertirlo en octal directamente. ¿Sí? Fíjense. Siempre se parte de la coma. Presten atención a lo que hicimos acá, porque por ahí no es trivial. ¿Sí? Vamos a hacer una... No, eso no quería yo. Ahí. Fíjense. ¿Sí? La coma está ahí. Partimos de la coma, ¿sí? De la coma para la derecha, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Y después nos queda 1, 1. ¿Sí? No se completa el grupo. Para completar el grupo ponemos un 0 a la derecha, donde no cambia el valor del número. Si ustedes metieran el 0 a la izquierda, cambiarían el valor del número acá. ¿Sí? Se nota eso, ¿no? Fíjense que el segundo cambio es acá. ¿Ah? El 1, 1 está incompleto para el tercer grupo. Hay que completarlo, hay que poner el 0, ¿sí? Para completar el tercer grupo. Y fíjense que para este lado es igual. Nos vamos para la izquierda, ¿sí? Y tenemos ahí, y ahí. ¿Ven? ¿Ven cómo se convirtió? Yo no sé si esto estaba claro en el otro ejemplo, pero bueno, acá lo vamos a dejar claro. ¿Sí? Fíjense que acá pasó lo mismo. Corta acá. Les quedó un 1 solito ahí. Acá, de este lado, hay que agregar los ceros a la izquierda para no cambiar el valor del número. ¿Sí? O sea, si están a la derecha de la coma, hay que agregar los ceros a la derecha. Y si están a la izquierda de la coma, hay que agregar los ceros a la izquierda para que no cambien el valor del número. ¿Se entendió esto? Confírmenme si se entendió bien, si necesitan que lo aclare mejor. Acá me dicen que se entiende. Bueno, perfecto. Me alegro. Cuando lo practiquen, ahí se van a terminar de dar cuenta si lo entendieron bien y si tienen dudas, pregunten. Pregunten a Claudia, pregunten a Matías, pregúntenme a mí. No duden. ¿Ah? Muy bien. La otra base que se usa mucho en informática es la base 16. ¿Sí? La base 16 o base hexadecimal utiliza 16 números, 16 símbolos para representar números. ¿Sí? Como nuestra base decimal tiene nada más que 10, entonces se tomaron prestadas las primeras 6 letras del abecedario para completar las 6 cifras que faltan. O sea que en hexadecimal las letras A, B, C, D, E y F tienen valor numérico. ¿Sí? La A vale 10, la B vale 11, la C vale 12, la D vale 13, la E vale 14 y la F vale 15 en hexadecimal. ¿No? O sea que los números en hexadecimal van a ver que tienen letras. ¿Sí? Tienen las primeras 6 letras del abecedario, de la A hasta la F. ¿Ah? Con ese valor. O sea, cada letra tiene un valor en números. ¿Sí? Esto se entiende, ¿no es cierto? Sí. Es importante entender que tuvimos que tomar 6 símbolos más porque no había. ¿Sí? En la base decimal tiene 10 símbolos y necesitábamos 6 símbolos más. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron las 6 primeras letras del abecedario. Entonces, recuerden que en hexadecimal las letras son números. Las primeras letras, la A hasta la F son números. ¿Sí? Y obviamente la letra G no va. ¿Sí? No existe la letra G. ¿Sí? En non hexadecimal. Entonces, fíjense que el concepto es exactamente el mismo. ¿Sí? 1E hexadecimal, ¿cuánto vale? Bueno, es 1 por 16, o sea, sería A sub 1 por 16 a la 1, ¿sí? A sub 1 por 16 a la 1, y A sub 0, que vale E, por 16 a la 0, o sea, por 1. E dijimos que era 14, entonces 1E es 1 por 16 más 14, es 30. ¿Ah? ¿Está bien? Y la conversión por agrupamiento es igual que en octal, nada más que en vez de agrupar de a 3, agrupamos de a 4 acá. ¿Sí? En vez de agrupar de a 3 cifras binarias, se agrupa de a 4 cifras binarias. Y los números van desde 0 hasta F en hexadecimal y desde 0, 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, 1 en binario. ¿Tá? Acá yo les puse un ejemplito, el mismo ejemplo de hoy les puse. Nada más que en vez de agruparlo de a 3, lo agrupé de a 4. ¿Sí? Fíjense que es el mismo número. ¿Ah?
Entonces acá, fíjense, 1010 es 10 en binario, en decimal, ¿sí? Sería 8 más 2, ¿sí? 8, 4 no, 2 sí, 1 no, ¿sí? 8 más 2, 10, ¿sí? 1010 es 10, que es A en hexadecimal. Lo mismo pasa acá, este E es 14, 8 más 4 más 2, ¿sí? Es 14. ¿Está bien? Acá hay otro A más y acá hay un 6, 4 más 2. ¿Ah? Y del otro lado de la coma hay un 5, 0101 es 5 y 1000 es 8. ¿Está claro? ¿Se entendió la conversión por agrupamiento? Esto es importante. Conversión por agrupamiento. Sí, se entiende. Bien, perfecto. Perfecto, muy bien. O sea que cuando les pidan pasar un número de octal a hexadecimal, ¿qué les conviene hacer? ¿Por dónde van a pasar? ¿Por decimal o por binario? ¿Qué les conviene más? ¿Qué les parece que les conviene más? ¿Qué van a trabajar menos? Con binario. Muy bien, pasando por binario, muy bien. Si yo les digo, pasen de octal a hexadecimal, lo desagrupamos en binario y lo agrupamos en hexadecimal. Así que vamos a hacer un ejemplo de eso también. No sé si lo hice. No, no lo hice, así que lo vamos a hacer ahora. Pasaje de octal a hexadecimal. ¿Sí? Vamos a poner una cifra, no sé, 2371,224 octal. Pasar a hexadecimal. ¿Sí? Para pasar la hexadecimal vamos a convertir las cifras una por una, ¿sí? ¿Está bien? A binario primero, ¿sí? Fíjense, el 2, 010 en binario, ¿tá? El 3, 011 en binario. El 7, esperen que lo vamos a... Ahí está. 011 en binario. ¿Sí? El 7. ¿Cuánto es en binario el 7? A ver quién se acuerda. Uno, uno, uno. Muy bien, perfecto. 111 en binario. El 1. 001. Muy bien, perfecto. 001. ¿Sí? Ahora viene la coma. Guarda con la coma, ¿sí? Y ahora viene el 2, que es 010. Y el 4, que es 100. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos el número en binario. Acá está en octal. Y ahora lo vamos a reagrupar. Lo vamos a reagrupar para contarlo en hexadecimal. ¿Sí? Entonces, 010, 011, 111, 001, 010, 100. ¿Tá? Lo puse todo junto, nada más. Fíjense si no me equivoqué. 010, 011, 111, 001, 010100. Y ahora lo agrupamos de a 4, siempre empezando en la coma, ¿sí? Fíjense, acá se corta el agrupamiento, ¿ah? Acá se corta el agrupamiento y ahí quedó. Y acá es 0101 y bueno, esto que vale 0, podríamos completarlo o eliminarlo porque no vale nada, ¿sí? Entonces ahí tenemos el resultado. ¿Tá? Lo pasamos a hexadecimal, ¿sí? Fíjense, 0100 es 4,
en hexadecimal, ¿sí? 1111 es 15, o sea, F, ¿sí? Y 1001 es 9. Y 0101 es... ¿Cuánto es? A ver, ¿quién me dice cuánto es? ¿5? Muy bien, perfecto. 5, perfecto, exacto. ¿Eh? ¿Cómo se hace esto rápido? Recuerden que esto es 1, 2, 4 y 8. 1, 2, 4 y 8. ¿Sí? Fíjense, este 1 está mal representando el 4. Acá es 1 más 2 más 4 más 8, que da 15. ¿Ah? Y esto que está acá es 8 más 1. Y esto que está acá es 4 más 1. ¿Sí? De ahí sale rápido. Si lo piensan, sale rápido por ahí. ¿Tá? ¿Sí? Entonces, esto es binario y esto hexadecimal. ¿Ah? Así que 2371,24 octal, si no me equivoqué en ninguna cuenta, es igual a 4F9,5 hexadecimal. ¿Ah? Si lo quieren probar, a ver si no nos equivocamos, los pasan a decimal a los dos con la fórmula y también les tiene que dar lo mismo. ¿Ah? Pero acá tiene que haber algo que no está bien. A ver. Ah, no, sí, está bien. No dije nada. Está perfecto. Sí. ¿Saben por qué me confundí? Por el 0,5, pero el 0,5 es la mitad en decimal. En hexadecimal la mitad es 0,8. ¿Ah? Y esto no llega a la mitad. ¿Sí? La mitad sería 0,4 en octal, ¿sí? Y sería 0,8 en hexadecimal y acá en decimal sería 0,5. Ah, pero está bien. Creo que está bien. ¿Sí? Muy bien, perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Díganme, chicos, si está todo bien, avanzamos. ¿Ah? Bien, perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Avancemos un poquito más entonces. ¿Sí? Bueno, lo que les di en la clase del año pasado es un ejemplo de cómo se hacen las cuentas. ¿Sí? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Fíjense que otra de las propiedades, otra de las, digamos, las ventajas importantes que tenemos de haber utilizado el sistema posicional es que todos los algoritmos que usamos para hacer las cuentas son los mismos. ¿Ah? O sea, lo mismo que hacemos en decimal, para hacer cuentas se hace también en estas bases. ¿Sí? Lo único que tienen que tener cuidado es que cuando se llevan 1 en la suma, por ejemplo, se llevan 1 y se llevan 16 en realidad, no se llevan 10 como en decimal. Si ustedes en decimal dicen, por ejemplo, 8 más 5, 13, 13 y me llevo 1. ¿Está bien? ¿Por qué hacen eso? Porque en la cabeza rápido hacen lo siguiente, dicen 8 más 5 es 13, de esos 13 se van 10 para las decenas, o sea, se van 10 y se convierten en 1 en las decenas, por eso se llevan 1, ¿ah? Y los otros 3 quedan acá. ¿Ah? Acá, si sumamos C más A, por ejemplo, como está en este ejemplo, C más A, C vale 12. C vale 12. ¿Sí? Y A vale 10. ¿Ah? Entonces ustedes hacen 12 más 10 y eso les da 22. ¿Ah? De esos 22, 16 se van para la siguiente cifra y el resto queda. ¿Sí? Así que hacen 22 menos 16 y eso les da 6. ¿Sí? 6 quedan, 1 se va. ¿Se entiende esto? Lo digo vuelta si no se entiende. Fíjense, C más A. C vale 12 y A vale 10. Entonces, C más A es lo mismo que decir 12 más 10. 12 más 10 es 22. De esos 22, que es más que 16, si fuera menos que 16 ya se queda y listo,
Pero si son más que 16, entonces hay 16 que se tienen que ir. Me tengo que llevar uno, pero ese uno que me llevo son los 16 que saco de acá. Por eso que tengo que hacer 22 menos 16, ¿sí? Y eso me da 6. Y ahí me llevo 1. ¿Tá? Y después sumo normalmente. 3 más 1, 4, más 4, 8. Eso en hexadecimal igual que en decimal. Y ahí les queda el resultado. ¿Tá? Bien, ¿se entendió esto? Sí. Si no se entiende, lo explico otra vez, no hay problema. O sea, cuando se operan entre letras, siempre se resta 16, en este caso, ¿no? Cuando se opera en base 16, ¿sí? No solamente entre letras, sino entre números, que es cuando los sumás dan más de 16. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo. ¿Sí? Si yo te digo, por ejemplo, a ver, este no es con letras, pero es hexadecimal, fíjate. 2, 9, hexadecimal. ¿Sí? Más, no sé, 7, 9, hexadecimal. ¿Ah? Este no tiene, fíjate vos que no tiene letras, pero son números hexadecimales, ¿eh? ¿Ah? Entonces vamos a ver cuánto da esto. ¿Sí? ¿Cómo sería acá? ¿Cuánto es 9 más 9? 18. De esos 18 me llevo, a ver qué pusieron acá. Muy bien, 18. ¿Y de esos 18 qué hago? Me llevo 16 y dejo 2. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? De los 18 esos, ¿sí? Me llevo 16 y dejo 2. ¿Ah? ¿Está bien? Y ahora, 7 y 2, 9 y 1, 10. ¿Ah? ¿Se entendió, no? ¿Quedó claro esto último que hice? Sí, sí. Bien, Sí. perfecto, perfecto. ¿Cómo prueban si esta cuenta está bien hecha? Esta cuenta la prueban pasando los números a decimal y fijándose que dan bien, ¿sí? Fíjense, 2, 9 es 16 por 2 más 9. 16 por 2 es 32, ¿sí? Más 9, 41 en decimal. ¿Está? 7, 9. ¿Ah? 16 por 7, 16 por 5 es 80, 16 por 5 es 80, sí, 16 por 10 es 160, 16 por 5 es 80, 16 por 7 es 96, 96 más 9 es 105. Si no hice mal, estoy haciendo la cuenta con la cabeza, si me equivoco me... 112, 16 por 7. ¿Cuánto? 112. Ah, tenés razón. Yo hice 16 por 6. Tenés razón, muy bien. 112, muy bien. 112 más 9. 112 más 9, 121, ¿no? Ahora sí. Gracias, Tamara, ¿no? Sí. No, de nada. Gracias por corregirme. Fíjense que hacer las cuentas con la cabeza y no anotar es... Muy bien. 121, ¿sí? Lo sumamos. Vamos a ver si es verdad, si no nos equivocamos al hacer la cuenta, ¿sí? La suma de dos números en hexadecimal deberían dar lo mismo, porque los números valen lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo sumo los dos números en hexadecimal, ¿sí? Me tendría que dar el mismo valor. Vamos a ver si es verdad. El número de abajo es A2. A2 es 16 por 10 más 2. ¿Sí? 16 por 10 es 160, más 2 es 162. ¿Sí? Y ahí sí verificamos que la suma está bien hecha, ¿ven? ¿Está? 1 más 1, 2, 4 más 2, 6 y 1. Sí, ya está, ¿ven? Eso verifica que la suma está bien hecha. Si yo me hubiese equivocado, como si yo me venía equivocando
y Tamara no me hubiera corregido, me habría dado cuenta acá de que había algo mal. ¿Se dan cuenta? Perdón, Hugo, ¿podrías repetir el cálculo del A2? O sea, ¿cómo llegaste al 162? Sí. A2 es 16 por 10 más 2. ¿Sí? Ah, perfecto, gracias. ¿Ah? 16 por 10 más 2. ¿Por qué 10? 10 es A. ¿Sí? Y esto es por 16 a la 1. Y 2 es 2 por 16 a la 0. O sea, 2. ¿Ah? De ahí viene el 162. ¿Ah? Y acá, obviamente, 41 más 121 también da 162. Quiere decir que sumamos bien. ¿Se dan cuenta, no? O sea que no necesitan a nadie que les diga si está bien hecha la cuenta. Ustedes mismos lo pueden verificar ahí en su casa. ¿Sí? Recuerden que esa es otra de las características que hacen de la matemática algo tan bueno. ¿Sí? Porque no es cuestión de opinión. ¿Sí? A mí me da mucha risa cuando ponen en Facebook esos ejercicios que dicen 5 más 4 por 2, ¿cuánto es? Y la gente se empieza a pelear. Para mí es tanto, para mí es tanto, para mí es otro tanto. Y la matemática no es una cuestión de opinión. ¿Sí? La cuestión es que tiene un solo resultado bueno, y es ese y no hay ningún otro bueno. ¿Sí? No hay ambigüedad en la matemática. ¿Sí? En ese caso de 16... ¿Cómo era? ¿Qué sé yo? El ejercicio típico es 5 más 2 por 3. ¿Sí? Entonces hay gente que hace 5 más 2, 7, por 3, 21. Pero eso está mal. ¿Sí? Las reglas de la matemática que dicen que primero se multiplica y después se suma. Entonces, primero hay que hacer 2 por 3 y después hay que sumar 5. ¿Sí? Bueno, hay un montón de ejercicios de eso y la gente discute. No es así, no es así. En realidad la matemática es una cosa exacta. No hay forma posible de que sea cuestión de opinión de alguien si algo está bien o algo está mal. Y esto es una herramienta que ustedes tienen que conocer y que es muy importante. Acá no se discute. ¿Sí? Ustedes mismos pueden probar en su casa que hicieron bien el ejercicio sin necesidad de venir a preguntar. Lo cual no quita que si quieran preguntar lo pueden hacer, todo lo que quieran. Pero recuerden que ustedes mismos pueden verificar por su cuenta que hicieron las cosas bien. ¿Tá? ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo de resta en octal. Bueno, la clase pasada les di una resta en octal. ¿Sí? Acá con la resta pasa lo mismo que con la suma. ¿Sí? Cuando ustedes piden uno prestado, en este caso es octal, entonces cuando piden uno prestado están pidiendo 8. Si nos piden uno prestado a la cifra de la izquierda y lo traen para acá, entonces es 8. En decimal es 10. Cuando piden uno prestado es 10. ¿Ah? Acá, cuando piden uno prestado, es 8. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Entonces, fíjense, vamos a ver esa cuenta que está ahí. 4,2 octal menos 2,5 octal. ¿Sí? ¿Ah? 2 menos 5 no puedo restar. Entonces pido 1 al 4. El 4 se transforma en 3. Ese 1 que pedí acá se transforma en 8. 8 y 2 es 10. 10 menos 5 es 5. ¿Ah? Y después 3 menos 2 es 1. ¿Ah? Entonces, después lo pasamos a decimal para ver si salió bien la cuenta. ¿Sí? 4,2. 4,2 es 4 por 8 más 2. ¿Sí? O sea, 34. 4 por 8, 32. Más 2, 34. ¿Sí? Y el 25. 2 por 8, 16. Y 5, 21. ¿Ah? Y el 1, 5, que es el resultado de la cuenta, es 8 más 5. ¿Sí? O sea, 13. ¿Ah? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Sí. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo de multiplicación en binario ahora. ¿Sí? El ejemplo que dimos la otra vez es un ejemplo de multiplicación en binario. ¿Ah? En binario, en octal y en hexadecimal se multiplica igual que en decimal. ¿Ustedes se acuerdan de la técnica para multiplicar? ¿Sí? Ustedes van multiplicando por cada una de las cifras, ¿sí? Y van poniendo la suma cruzada, desplazada a un lugar del anterior. Bueno, igual que en decimal.
Ustedes multiplican en decimal, hacen eso, acá es lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, la diferencia es que acá 1 por 1 es 1, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 0 por 0 es 0. Entonces, fíjense que las tablas en binario son fáciles, ¿sí? Si tengo un 1, entonces es el mismo valor de antes, y si tengo un 0, es 0, ¿sí? Por eso es que cuando multiplico por 1 acá, 1101 por 1 es 1101. 1101 por 0 acá es 0000. Y 1101 por 1 acá es 1101. ¿Sí? Y ahora, cuando sumen en binario, tengan cuidado de no complicarse con el tema del 1 que se llevan, ¿sí? Porque eso también es muy común, se confunden fácil, ¿sí? Son tan chiquitos los números que uno se confunde con facilidad, ¿sí? Acá sumamos 1, 0 más 0, 0, 1 más 0 más 1 es 2, o sea que es 0 y me llevo 1, ¿ah? Ese 1 viene acá. 1 más 1, 1, 0, o sea 0 y me llevo 1. 1 más 1, 0 y me llevo 1. 1 más 1, 0 y me llevo 1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Ojo con la suma en binario, que también, o sea, si no la hacen despacito, se confunden. ¿Ah? ¿Sí? Es más, es posible, si suman muchos números, como hago yo, que se tengan que llevar uno hasta 2 lugares más allá. ¿Ah? Cosa que en decimal no pasa nunca. ¿Ah? Entonces, ojo con eso, no confundirse. ¿Ah? Después, por lo demás, es lo mismo. El problema, la dificultad de la multiplicación acá es la misma dificultad que tuvieron en la primaria cuando la aprendieron, que son las tablas, ¿sí? Las tablas de multiplicar. Las tablas se las tuvieron que aprender de memoria, ¿sí? No sé si en esta época siguen enseñando las tablas de memoria. Para mí no es mala idea que se enseñen las tablas, ¿sí? Las tablas, la única manera que hay de poder multiplicar rápido es acordarse de las tablas. ¿Ah? Pero era mucho laburo. ¿Se acuerdan lo que costaba aprenderse las tablas? No sé, ustedes, cuéntenme, en la época de ustedes ya se enseñaban las tablas, ¿no es cierto? O yo ya me quedé en el tiempo. Cuéntenme, ustedes son más jóvenes. Enseñaban. ¿Sí? ¿Se enseñan? Bueno, Sí. bien, perfecto. No, porque tengo entendido que en algunos lugares ya ni se enseñan más, ¿sí? Lo cual es terrible. Me parece terrible a mí. Pero estoy hablando como hablaba mi abuela, cuando decía, ay, los jóvenes hoy no saben hacer nada. Bueno, ya estoy empezando a hablar como mi abuela, ¿sí? Se ve que es un tema de la edad. Bueno, volviendo a la clase, el punto es que en la primaria tuvieron que estudiarse las tablas, ¿sí? Y la verdad es que no estamos, ni ustedes ni nosotros, para estudiar todas las tablas de vuelta. En el caso de las tablas en binario son bastante fáciles. Esas sí se las voy a pedir que se las acuerden, porque está solamente la tabla del 0 y la tabla del 1. ¿Tá? Y cada una de las tablas es multiplicando por 0 y multiplicando por 1. ¿Sí? O sea que son 4 posibilidades nomás, que yo se las dije hoy. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1 es 1. Y se acabó. Esas sí se las van a tener que acordar. Pero si nos vamos a octal o a hexadecimal, habría que estudiarse las tablas. Las tablas en hexadecimal son mucho más difíciles que en decimal, porque cada tabla va desde 0 hasta 15. Y además hay 16 tablas. Desde la tabla del 0 hasta la tabla del 15 son 16 tablas. Entonces son muchas más tablas y habría que recordar muchísimo más. Obviamente que no les voy a pedir que se estudien las tablas en hexadecimal ni tampoco las tablas en octal. El truco que vamos a usar para multiplicar es cuando tengamos que multiplicar 2 cifras en hexadecimal, pasamos esas 2 cifras a decimal, las multiplicamos en decimal y el resultado lo pasamos de vuelta a hexadecimal. ¿Ah? Yo acá les hice un ejemplito, les dije, bueno, ¿cuánto es D por A? ¿Sí? D por A. Normalmente lo buscaríamos en las tablas o no lo sabríamos de memoria, ¿sí? ¿Está bien? Pero como no sabemos, no tenemos las tablas y no nos las vamos a estudiar de memoria, entonces lo que hacemos simplemente es decir, ¿cuánto vale D? ¿Cuánto vale A? D vale 13, A vale 10. 13 por 10 es 130. ¿Ah? Y al 130 lo pasamos a hexadecimal.
¿Está bien? Por división sucesiva, 130 dividido 16, ¿tá? Me da 2, me llevo 8. ¿Tá? Perdón. Sí, 2 y me llevo 8. No, 2 y me llevo 8 era la cuenta, perdón. Acá es 130 dividido 16 es 8 y me sobran 2. ¿Tá? De ahí sale el 8, 2. ¿Sí? Y en la multiplicación es 2 y me llevo 8. ¿Tá? D por A, ¿sí? Es 8, 2. Entonces me queda el 2, me llevo 8. ¿Tá? Ahora hago A por 3. A por 3 es 30. ¿Está bien? A por 3 es 30. Y 30 es 16 por 2 es 32, es 1 más 14, ¿no? Sí. 16 más 14. Sí, es 1E. ¿Ah? Es 1E. A 1E hay que sumarle 8. ¿Está bien? ¿Sí? Si a 1E le sumamos 8, nos queda 2,6. ¿Sí? Que es lo que está acá abajo. ¿Se entiende, no es cierto? Si a 1E le sumamos 8, ¿sí? Esto nos da 14 más 8. ¿Cómo es? 14 más 8, está bien, son 22. Y 22 es lo mismo que 16 más 6. Sí, es correcto. Entonces son 6, me llevo 1 y me queda 2,6. Sí, está bien hecha la cuenta. ¿Ah? 2, 6, 2. ¿Ah? Bien, ¿se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta? De mi parte, no. De mi parte, no. Bien, perfecto. Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, y el 1 lo puse acá a propósito porque es más fácil, ¿sí? 1 por 3D es 3D y después se suma, ¿sí? 2, ¿sí? D es 13, 13 más 6 es 19, 19 me llevo 16, me quedo con 3, ¿sí? Entonces 1 más 2 es 3 y 3 son 6. Y ahí tienen el resultado. ¿Está? Y con la división tienen un desafío, ¿está bien? Es un desafío, que es el mismo desafío que tenían en decimal, ¿sí? Que es ver cuántas veces entra un número en el otro. ¿Sí? ¿Cuántas veces entra el 4 en octal? ¿Sí? En el número 3 no entra, así que tenemos que empezar con 3, 2 octal. ¿Sí? ¿Cuántas veces entra el 4 en 3, 2? ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros, por lo menos cuando aprendimos a dividir nosotros, le tirábamos. ¿Sí? A ver, ¿será 6? Bueno, listo. ¿Está? ¿Está bien? Entonces, después hacemos, ¿sí? 6 por 4, 24. 6 por 4 en octal, ¿sí? 2 por 6, 12, son 24, muy bien. 24 dividido 8, 3 por 8, 24, 3, 0, muy bien, correcto. Se resta 3, 2 menos 3, 0, me da 2, bajo el 1, ¿sí? Me da el 2, 1 dividido 4, nosotros tiramos el 4 acá, 4 por 4, 16, que es 2, 0, ¿está bien? 2, 1 menos 2, 0 me da 1 y ahí termina la cuenta. ¿Está? Fíjense que hacemos la misma cuenta en decimal y tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sí? El 321 en octal pasa a ser 209 en decimal, lo dividimos por 4, da 52 y sobra 1. ¿Sí? ¿Está bien? 64 es 52 en decimal. Bien, esto es práctica, tienen que practicarlo nomás. Si lo practican, le van a tomar la mano enseguida. Y recuerden que tampoco es una cosa que tengan que salir expertos en esto, es simplemente para que tomen contacto y recuerden cómo es el tema de trabajar con otras bases. ¿Por qué? Porque eso es lo que explica que una computadora puede hacer perfectamente las cuentas a pesar de que trabaja en otra base. ¿Tá? Ese es el último objetivo. ¿Tá? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta?
Muy bien. Me dicen que no tienen dudas. Perfecto. Pregunten si tienen alguna duda. El último repaso que vamos a hacer hoy es el repaso de las unidades que se usan en informática. ¿Sí? Así como en otras disciplinas hay unidades, por ejemplo en física uno tiene unidades para medir la distancia, tiene unidades para medir el tiempo, tiene unidades para medir la velocidad. En informática también existen unidades, ¿sí? Que ustedes seguramente habrán escuchado más de una vez por ahí, pero que está muy bueno saber cuánto quieren decir cada una de ellas, ¿sí? Bueno, la unidad más pequeña que existe en informática es la unidad que se llama bit, ¿sí? El bit representa a una cifra binaria o al espacio que ésta ocupa, ¿sí? O sea, yo puedo medir un dato en bits. Este dato tiene 5 bits. Quiere decir que este dato tiene 5 cifras binarias. También puedo decir que tengo una memoria de 8 bits. Eso quiere decir que esta memoria tiene un espacio para guardar 8 bits, ¿sí? O sea, que se utiliza tanto para medir los datos como para medir el lugar que ocupan los datos. ¿Ah? Para las dos cosas se usa el bit y sus múltiplos también. Las más grandes que vamos a ver después también. ¿Sí? ¿Está bien? Para medir velocidad se utiliza el bit por segundo. ¿Ah? Como en física se usa el metro por segundo, en informática para medir la velocidad a la que los datos pasan se utiliza el bit por segundo. ¿Ah? Cantidad de bits por segundo permiten medir velocidad de transferencia de datos o lo que se llama también ancho de banda. ¿Sí? Cuando uno dice, yo en mi casa tengo una conexión a internet de 50 megabps, son 50 megabits por segundo. ¿Sí? Quiere decir que la velocidad a la que pasan los datos a través del cable es a razón de 50 millones de bits por segundo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Una unidad un poquito más grande que el bit es el que se llama nibble, ¿sí? O nibble, ¿sí? En inglés, nibble o nibble. ¿Sí? El nibble es el medio byte o los 4 bits. ¿Ah? Yo puedo decir 4 bits o puedo decir un nibble y es lo mismo. ¿Ah? Puede guardar un número entre 0 y 15 o, si lo quieren ver de otra forma, puede guardar una cifra hexadecimal. ¿Sí? Un nibble puede guardar una cifra hexadecimal. Por eso muchas veces cuando los números están en hexadecimal se habla de nibles también. Se dice 10 cifras hexadecimales son 10 nibles. ¿Sí? ¿Ah? No se usa mucho, pero se usa. ¿Ah? La más utilizada de todas es el que se llama octeto o byte. ¿Sí? En inglés es byte, en castellano se suele llamar octeto. ¿Sí? En inglés también se le puede llamar octet, que es lo mismo que byte. O sea, son equivalentes. ¿Sí? Y representa 8 bits o 2 nibles. Por eso de ahí viene octeto, ¿sí? De que son 8. 8 bits o 2 nibles. Puede guardar un número entre 0 y 255. Esta unidad es una de las unidades más utilizadas y yo les voy a contar por qué. En los sistemas de codificación clásicos, en 8 bits se podía guardar una letra. Eso quiere decir que cualquier carácter, en general una letra, un número, cualquier carácter que yo tenga, ¿sí? Ocupa en una codificación clásica un byte. Entonces, está asociado que un byte es una letra, un byte es un símbolo de los que ustedes pueden escribir en la computadora cuando tocan una tecla. Por eso es una de las unidades más utilizadas. Entonces, sí, para que se hagan una idea, cuando uno dice que la memoria tiene 10 bytes, quiere decir que esa memoria puede guardar 10 letras. Y después se pueden aplicar los múltiplos de la física. Igual que en física hay múltiplos, los mismos múltiplos se pueden usar en informática, ¿sí? Que son el kilo, el mega, el giga, el tera, el peta, el hexa, el zeta, el iota, ¿sí? Son múltiplos de la física. No los inventó la informática, esos ya estaban, ¿sí? Vienen de la física. ¿Sí? Kilo quiere decir por 1000 o por 10 a la 3. ¿Sí? Mega quiere decir por 1.000.000, por 10 a la 6. Un giga
son 1.000 millones. ¿Sí? Si leen bibliografía, yo lo escribí ahí porque si leen bibliografía sajona van a ver que dice billion, ¿sí? Pero el billion sajón es 10 a la 9, ¿sí? Nuestro billion, el billion latino, es 10 a la 12. ¿Sí? No se vayan a confundir con eso, que es muy común. ¿Sí? O sea, se lee, a veces incluso en las noticias traducen mal y dicen que la deuda de un país son trillones de dólares. Y los trillones de ellos son los billones nuestros. ¿Sí? Igual es mucho, pero bueno, pero no es tanto. ¿Ah? ¿Sí? Un billón para nosotros es 10 a la 12. ¿Sí? Un trillón para nosotros es 10 a la 18. ¿Tá? Para ellos 10 a la 12 es un trillón. ¿Sí? O sea, ellos van de 3 en 3, nosotros vamos de 6 en 6. ¿Sí? Recuerden eso porque es importante. ¿Sí? Bueno, para nosotros un giga son 1.000 millones y un tera es un billón, o sea, 10 elevado a la 12. Peta es 10 elevado a la 15, hexa es 10 a la 18, zeta es 10 a la 21, iota es 10 a la 24, y ya se está discutiendo qué se le va a poner a 10 a la 27, ¿sí? Que es el que sigue. ¿Ah? Porque siempre va de 3 en 3. ¿Ah? Todavía no se sabe bien, están peleándose ahí para ver qué nombre, a quién van a honrar con la unidad que sigue. ¿Sí? Lo que ha pasado es que estas unidades no tienen un uso masivo hasta que se empezaron a aplicar en informática. Y hoy ya todo el mundo sabe lo que es un kilo, un mega, un giga y hasta un tera. Hay mucha gente que ya sabe. De las otras todavía no se habla tanto, pero ya va a aparecer también, porque es cuestión de tiempo, ¿sí? Que se empiece a hablar de petabytes o de exabytes. ¿Sí? O de zettabytes o de yottabytes, ¿sí? Cuestión de tiempo. ¿Tá? Claro, son números muy, muy, muy grandes, ¿sí? Muy grandes. Si alguno de ustedes estudió en una escuela técnica y ya tuvieron noción de informática y no es la primera vez que escuchan de estas unidades, quizá han oído hablar de que el kilobyte es 2 a la 10, o sea, un kilobyte son 1024 bytes. ¿Ah? Y eso era así hasta principios de este siglo, ¿sí? A principios de este siglo ese tema se tuvo que resolver por estandarización. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no se puede tener una cosa que quiere decir dos cosas distintas, ¿sí? Eso está mal, genera confusión, ¿sí? ¿Cómo que un kilo son 1024? Si un kilo siempre fueron 1000. ¿Ah? Entonces hay gente que se va a agarrar de la definición original y va a seguir diciendo que es 1000 y otros van a decir no, es 1024 y se van a pelear. ¿Y saben en qué termina eso? ¿En cuánto es un kilobyte? Depende de si me lo estás comprando o me lo estás vendiendo, ¿sí? Termina siendo un desastre, ¿sí? Entonces eso no se puede sostener. A principio de este siglo se emitió un estándar, que si no me acuerdo mal es el IEC 8001, no me acuerdo exactamente, pero si no es ahí estamos 80.001, no me acuerdo. Alguno de esos es, ¿sí? Después se los busco y les digo bien cuál es, que definió todo un juego de múltiplos binarios para desambiguar este problema. ¿Ah? Los múltiplos binarios se escriben con la primera letra mayúscula, heredando los mismos de la física, pero después a continuación se le pone la letra I y se le llama, por ejemplo, kilobinary o kibi, ¿sí? Y este sí es por 2 a la 10. ¿Ah? 2 a la 10 es un poquito más de 1000, es 1024, ¿sí? Megabinary es 2 a la 20, que es 1024 al cuadrado. ¿Ah? Es un poquito más de 1.000.000, pero no es 1.000.000, es un poquito más. Y a medida que nos alejamos, es cada vez más la diferencia. ¿Ah? Entonces, el gigabinary, el terabinary, el petabinary, hexabinary, zetabinary y yotabinary siguen los originales de la física, pero en vez de ir de 3 en 3, van de 10 en 10 en base 2. ¿Sí? Claro, en vez de ir de 3 cifras en 3 cifras en base 10, van de 10 cifras en 10 cifras en base 2. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿No? Nosotros siempre vamos a utilizar esta nomenclatura que es la estándar. No todo el mundo usa toda esta nomenclatura, no todo el mundo conoce esta nomenclatura. ¿Sí? Hay gente que se quedó con lo que aprendió a fines de los 90 y al fines de los 90 un gigabyte era 2 a la 30. ¿Sí? Hoy un gigabyte es 10 a la 9 y un gigabinary byte
o GB byte es 2 a la 30. Esto es lo que está estandarizado por lo menos. Nosotros vamos a hacer la distinción. Fíjense que acá abajo está la diferencia de cómo se escribe uno y cómo se escribe el otro, ¿sí? Acá abajo. ¿Ven? Un gigabinary byte se escribe G y B, ¿sí? Se lee un gigabinary byte o un GB byte, ¿sí? Y equivale a 1 por 1024 a la 3 bytes. Y un gigabyte clásico, ¿sí? Se lee un gigabyte y equivale a 1 por 10 a la 9 bytes. ¿Sí? Después, cuando ustedes hagan la cuenta, cuando ustedes hagan las cuentas en la práctica, van a ver que un gigabinary byte es un poquito más que un gigabyte, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Bien, perfecto. Bueno, cubrimos todos los temas del día de hoy, ¿sí? Con los ejemplos que les di hoy y todo. Así que, si tienen alguna duda o alguna pregunta, ahora es buen momento para hacerla. ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿Quiere preguntar algo más? Bien, muy bien. Me dicen que no, Tomás me dice que no, Luciano me dice que no, Leslie que no. Lautaro acá dice que se perdió en los cálculos de en hexa y en octal. Sí, eso lo que tenés que hacer es practicarlo, no hay otra forma, ¿sí? Ahí te recomiendo que lo practiques y que vengas con las dudas. O sea, trata de resolverlo. Después podés mirar la clase de vuelta, yo en un rato la subo, o mirá la del año pasado, que también hicimos cuentas ahí. ¿Está bien? Hagan o intenten hacer los ejercicios. Donde tengan dificultades con los ejercicios, recuerden que ustedes mismos pueden verificar si los hicieron bien o no, ¿sí? Pero si tienen dudas, vienen a la práctica y lo consultan. Eso es así, eso no hay otra forma, no hay otra manera de hacerlo que no sea así. Intentar resolverlos, encontrarse con la dificultad y consultar. Muy bien, ¿alguna otra cosita? Bueno, si no tenemos más dudas, es todo por hoy. No les quito más tiempo, ¿sí? Se ven con Claudia en la práctica y el miércoles que viene conmigo. Tomás, ¿querías preguntar algo? ¿Los trabajos prácticos se entregan? Es posible que sí. Eso lo va a decidir Claudia, ¿sí? Así que le preguntan a ella. Es posible que les haga entregar, no sé si todos o por lo menos algunos, pero sí. Es muy probable que sí. No todos, no sé si todos, pero por lo menos algunos estoy seguro que les va a pedir. Más que nada para que los hagan, ¿sí? Yo en general no se los pediría, pero la verdad es que si no practican, pasan por esta materia y no es como si no pasaran, ¿sí? Es muy importante que practiquen algo. Así que es muy probable que Claudia algunos se los pida. A menos que sean genios algunos. Y cada tanto alguno hay, ¿sí? Alguno hay cada tanto, pero la verdad es que estas cosas se aprenden practicando, no hay otra manera. No hay otra forma. Todos tuvimos que practicar y hasta que no practicamos y no le dimos varias vueltas a estas cosas, no las entendimos. Y recuerden que acá el objetivo, yo no los quiero matar con cuentas, ¿sí? Tampoco es que se maten haciendo cuentas. Solamente es que tomen contacto con estas cosas para que entiendan cómo hace una computadora para hacer las cuentas, nada más, ¿sí? Pues por lo demás, está bien. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos conmigo el miércoles que viene, Dios mediante. Y con Claudia en la clase práctica. Bueno, muchísimas gracias. Dale, que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Adiós.